Hola, ¿qué tal? Pues continuamos con este tema sobre la fiscalización de este ejercicio 2023 y en este episodio voy a comentar a qué se refiere el SAT cuando habla de que una de las actividades que va a estar revisando son en materia de IVA cuando se esté haciendo uso de la tasa del 0% de IVA. Por favor, acompáñame y verifica si tus operaciones están correctas para, en caso contrario, hacer las correcciones pertinentes. Vamos a ello. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Pues feliz jueves, nuevamente pues con otro video que se desprende de este Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación 2023. Ya estuve por ahí viendo sus comentarios respecto al video anterior y pues la finalidad de este episodio es darle continuidad. Ahora nos vamos a otro de los puntos que maneja este Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación, que son operaciones con IVA a tasa cero. ¿A qué se refiere el SAT y por qué va a revisar ese tipo de operaciones? Así que ahora te voy a presentar en la pantalla unas diapositivas que preparé para que sea un poco más fácil de entender y sepas qué es lo que tienes que cuidar si realizas exportaciones, si realizas importaciones a tasa del 0% de IVA. Así que vamos a esto. Bien, vamos a ver las diapositivas. Mi intención es que puedas tomar nota más fácilmente y por lo tanto sepas qué es lo que debes de corregir. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, mi nombre es Nadia Montes, yo soy especialista en comercio exterior y gestión empresarial y estoy contigo en este espacio de YouTube los días jueves en punto de las 8 de la mañana, tiempo de Ciudad de México, con un episodio ya sea en materia de comercio exterior, en materia de gestión de empresas y en materia de emprendimiento. Ahorita estamos analizando, este es el segundo video, el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación 2023 y las repercusiones que va a tener en aquellos de ustedes que hacen operaciones de importación y exportación. Así que si exportas o haces importaciones temporales, este episodio es para ti. Recuerda suscribirte al canal. No se les olvide, por favor, compartir este video con otros empresarios porque ustedes no saben si a ese cliente o a ese proveedor que le estás enviando el video le estás salvando de que sea susceptible o sea objeto de alguna multa o alguna sanción si no se corrige a tiempo. Así que por favor ayúdenme a compartir estos episodios y no se les olvide para los que ya están suscritos activar la campanita de notificaciones para que se enteren cuando estamos subiendo nuevo contenido. Y pues bien, vamos a hablar del tema de IVA a tasa cero. Ustedes saben que el impuesto al valor agregado básicamente tiene dos tasas, la tasa del 0% y la tasa del 16%. La tasa del 0% se hace cuando vamos a realizar exportaciones o bien cuando estamos hablando de operaciones que al importarse a México, ese producto es un producto que no es objeto del IVA y por lo tanto se tiene un IVA del 0%. Cuando no es este caso y no se trata también de importaciones temporales, ahorita voy a hablar de estos temas, se trata de la tasa general, que es la del 16%. En materia de importaciones, ustedes ya saben que el tema de IVA es bastante grave porque lo primero que yo tengo que calcular para poder determinar cuál es el IVA pagado en la aduana es la base gravable de ese IVA. Esa base gravable será el valor en aduana de la mercancía más el arancel pagado, más el DTA pagado. Dependiendo si es un producto que causa IEPS o ISAN, pues bueno, el resultado de cualquiera de estos dos impuestos. Y en su caso, también si es una mercancía que paga la cuota compensatoria más la cuota compensatoria. La suma de todo eso es la base para el cálculo del IVA. Entonces, esa tasa del 16% se aplica a este resultado. Repito, esto cuando estamos importando. Cuando estamos exportando, pues bueno, lo que hacemos es ocupar la tasa del 0% y por lo tanto, como la operación no es una venta que se realiza en territorio nacional, este producto sale de territorio nacional, pues es obvio que se aplica la tasa del 0% por no ser un producto que se va a quedar en territorio nacional. Ahora, en materia de importación, y aquí hasta por eso lo puse en rojito, ¿qué es lo que va a revisar la autoridad en cuanto IVA a tasa cero se refiere? De acuerdo con el artículo 25 de la ley del IVA, aquello que nosotros podemos importar que no causa IVA
son, por ejemplo, cuando realizamos cualquier importación que no se llegue a consumar en territorio nacional. Es decir, no se estamos metiendo al tema de las importaciones temporales, ya sea esta importación temporal para retorno en el mismo estado, ya sea la importación temporal a través de un programa IMEX. Entonces, ambos tipos de importación están bajo la lupa del SAT y van a estar verificando el debido retorno en tiempo de esa mercancía importada al extranjero en el mismo estado, por el caso de las importaciones temporales para retorno en el mismo estado, o bien el retorno del producto o del servicio que se haya logrado a través del programa IMEX que tiene la empresa. Entonces, eso es lo que ellos van a estar verificando. De lo contrario, pues vendrán las sanciones por no hacer los retornos correspondientes, los cambios de régimen, etcétera, etcétera. Entonces, esto es el por qué lo estoy subrayando en rojito, porque finalmente eso es lo que la autoridad va a estar verificando. También vamos a tener otros casos de operaciones exentas, por ejemplo, el tema de equipajes y menajes de casa, bienes que, como comentábamos, ya en territorio nacional no causan IVA, por lo tanto, al momento de importarse, estarán obviamente ocupando la tasa del 0% de IVA. El tema de donaciones, el tema de obras de arte, oro con un contenido mínimo del 80%, y vehículos bajo el artículo 62, fracción primera de la ley aduanera, vehículos para uso diplomático. Entonces, de todas estas operaciones que están sujetas a IVA al 0%, en el caso de importación, la autoridad va tras operaciones temporales. Así que asegúrate de estar cumpliendo con esos plazos de retorno de la mercancía que hayas importado. Y bueno, si estás con un programa IMEX, estar dando cumplimiento a lo especificado en el decreto y tu anexo 30. Ahora bien, el tema para exportación también es algo en que la autoridad ya se dio cuenta. Comentaba yo, la semana pasada estuvimos trabajando sobre el tema de legal estancia activo fijo y les dije que esto ya lo tienen bien estructurado y saben perfectamente que es el talón de Aquiles de muchas empresas. Pues bien, otro rubro que ya saben que muchas empresas tienen ahí, digamos que no están en un ilícito, pero no están haciendo las cosas con la forma de vida. Y entonces ellos ya saben que falta esa forma de vida y por lo tanto pueden llegar a molestar en materia de IVA. Este es el tema de todos aquellos de ustedes que me están haciendo operaciones de exportación bajo el Incoterm Ex-Works. Recordemos que en un Incoterm Ex-Works, que se traduce en español en planta, tú como exportador, tu única obligación es elaborar el producto que te pidió tu cliente, colocarle, y esa es la obligación real de este Incoterm, colocarle un envase y embalaje adecuado para exportación y listo. Dejar la mercancía en tu bodega, en tu centro de distribución, vamos, en algún punto dentro del territorio nacional a disposición de tu cliente. Por lo tanto, es tu cliente el que tiene que llegar a esa bodega a recoger el producto, a llevarlo a la aduana, a tramitar la exportación y encargarse de hacer todo para llevar el producto que acaba de adquirir a su centro de distribución, su bodega, su empresa, en fin, algún punto en el extranjero. ¿Cuál es el problema con esta figura? Si te fijas de todo lo que estoy hablando aquí, y lo acabo de decir claramente, tú como exportador en realidad no estás exportando. Quien tramita la exportación, quien hace la operación es tu cliente. Y aquí es donde está el talón de Aquiles también para muchos exportadores. Vamos a explicar un poquito acerca del tema de IVA en la exportación. De acuerdo con la ley del IVA, las exportaciones causan un 0% de IVA. Esto está consignado en el artículo 2A, fracción cuarta, que nos dice que se aplicarán o causarán IVA al 0% las exportaciones en términos de lo que dispone el 29 de esta ley. Entonces nos vamos al 29 de la ley y nos dice causarán IVA del taso 0%, nos vamos a la fracción primera, las exportaciones que tengan el carácter de definitivo conforme lo indica la ley aduanera. Y aquí es donde viene ya el tema como tal, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una exportación definitiva, bueno, pues obviamente ese producto lo llevamos ante la aduana, a través de un agente aduanal se tramita ese despacho de exportación y se obtiene un documento que comprueba la exportación, que es el pedimento. La exportación definitiva está consignada en ley aduanera en el artículo 102
Y aquí es cuestión de, vuelvo a lo mismo, saber leer entre líneas, entender cómo está la legislación. Para que nosotros podamos demostrar cualquier régimen aduanal, recuerden que nos tenemos que ir a lo dispuesto en el 35, 36 y 36A de la ley aduanera. El despacho aduanero se hace a través de un documento, o más bien se realiza el acto y el acto hace que se genere un documento que se llama el pedimento, ya sea de importación, ya sea de exportación. Por lo tanto, aquí lo que me está diciendo ley del IVA es que yo tengo que demostrar esa exportación definitiva y por lo tanto tengo que tener el papelito de exportación. ¿Qué pasa? Cuando hacemos un trámite de exportación exports, es nuestro cliente el que tramita el pedimento. Y es muy cierto, al ser entidades que no residen en México, son empresas extranjeras, sí que hacen el trámite con un agente aduanal mexicano y se ocupan los datos de ustedes como exportadores para la elaboración del pedimento. El problema es que el agente aduanal trabaja para tu cliente, no para ti como exportador, y el agente aduanal le entregó a ese cliente tuyo el pedimento. Y tú, como lo hiciste Exworks, pensaste que bastaba con tener la factura de IVA al 0% y ya ahí acabó tu responsabilidad y no es así. Tu obligación es pedirle a tu cliente que te remita ese pedimento de exportación que está tramitando bajo tu RFC. Entonces aquí viene la primera tarea. Por favor, te me vas a ir a conseguir tu listado de operaciones de comercio exterior. Ya aquí tengo varios episodios, aquí te voy a dejar al final del video y en los enlaces del video. Más bien, acá en la descripción del video te voy a dejar el video en el cual estoy hablando del listado de operaciones de comercio exterior para dejarte al final de este video el video de la semana pasada por si todavía no lo has visto. Entonces, en ese video te hablo de cómo solicitar tu listado de operaciones. Si no lo has hecho, solicítalo ya. Lo que vas a hacer es compulsar, es decir, a ver, ¿cuántos pedimentos de exportación tengo? ¿Cuántas facturas tengo con IVA de tasa al 0%? Y voy a ligar. Y voy a ver qué facturas con tasa de IVA al 0% no las puedo empatar con un pedimento de exportación. Aquí, ojo, hago una nota. Estamos hablando de exportación de bienes, no de servicios. En el caso de servicios, por supuesto que la factura es con IVA del 0%, pero al ser un intangible, el servicio no pasa por una aduana, no es necesario tramitar un pedimento de exportación. Entonces, todo esto que estoy diciendo es cuando estamos exportando un bien, ¿ok? Por lo tanto, la tarea es esa, es verificar qué facturas de exportación de bienes con IVA al 0% no están amarradas con un pedimento. Esto es en cuanto a la revisión de documentación que ya tienes tú en tus expedientes. Después vas a cotejar el listado de pedimentos que tienes en tus expedientes con el listado de pedimentos que están en el listado de operaciones de comercio exterior. Si tu cliente tramitó el pedimento de exportación a tu nombre, ahí van a estar esos números de pedimento. Por lo tanto, lo que puedes hacer es, cliente, mándame esos documentos. Lo más seguro es que ya no los tenga, porque al ser un residente en el extranjero, eso no le sirve para absolutamente nada. Por lo tanto, tendrías que pedirle que te pusiera en contacto con el agente aduanal que hizo la operación para que el agente aduanal te entregue a ti los documentos. De ya no tenerlos el agente aduanal porque destruyó los expedientes, tu siguiente posibilidad es solicitar al SAT copia certificada de esos pedimentos. Esa es tu labor en materia de exportaciones con IVA al tasa del 0%. Ahora, quiero llevarte más allá para que entiendas el problema de manejar operaciones con Incoterm Exworks. De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, aquí estoy poniendo copia fiel del artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, y este es el expediente que tú debes de tener. No basta con el pedimento, no basta con la factura, hay que tener el expediente de la operación bien respaldado para poder demostrar esa exportación con IVA a tasa del 0%. ¿Qué nos dice el 59 fracción novena del Código Fiscal de la Federación? Fíjate bien, para la comprobación de los ingresos, del valor de los actos, de las actividades, etcétera, etcétera, de la actualización de las hipótesis para la aplicación de las tasas establecidas en las disposiciones fiscales, es decir, una hipótesis de IVA a tasa del 0% es que hay una exportación que tiene el carácter de exportación definitiva. ¿Me explico? Entonces aquí lo que nos está diciendo es para que tú puedas demostrar esa tasa del 0% y nos dice el artículo. Las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario, o sea, salvo que logres demostrar lo contrario,
Fracción novena, que los bienes que el contribuyente declare haber exportado fueron enajenados en territorio nacional y no fueron exportados. Es decir, que aun cuando tú tienes esa factura con IVA de tasa al 0% por una exportación de un bien, no lo exportaste. Cuando éste no exhiba a requerimiento de las autoridades fiscales la documentación o la información que acredite cualquiera de los siguientes supuestos. Entonces, fíjate bien lo que está diciendo aquí la autoridad. Yo voy a tomar en cuenta que esas facturas que tienes con IVA al 0% en realidad no fue una venta de exportación. Por lo tanto, ahí debiste de haber trasladado un IVA. Y yo te voy a cobrar esa tasa del 16% que debiste de haber aplicado a esa factura. ¿Cuándo? Cuando te llego en una visita domiciliaria, en una revisión de gabinete o en una revisión electrónica, o sea, por eso nos dice a requerimiento de las autoridades, tiene que haber el famoso acto de molestia que ya comentábamos la semana pasada, la siguiente documentación. Y me dice cualquiera de los siguientes supuestos, es decir, A o B o C, cualquiera de estos tres que no exhibas, te pueden decir que esa factura con IVA cero no es una factura de exportación y debes el IVA, ¿sí? ¿Cuáles son esos supuestos? Inciso A, la existencia material de la operación de adquisición del bien de que se trate o en su caso de la materia prima y de la capacidad instalada para fabricar o transformar el bien que el contribuyente declare haber exportado. Es decir, eres una empresa de manufactura. Ah, bueno, entonces quieren la trazabilidad de tu sistema de control de inventarios. A ver, ¿cómo compraste la materia prima? ¿Cómo lo ingresaste eso a un almacén de materia prima? De ese almacén de materia prima, ¿cómo salió a un almacén de producción en proceso? De ese almacén de producción de proceso, ¿cómo se fue a un almacén de producto terminado? Y de ese almacén de producto terminado, ¿cómo se fue a una exportación? Es la trazabilidad. En el caso de ser comercializador, es lo mismo. Lo que quieren es tu sistema de control alimentario. ¿A quién le compraste ese producto? ¿Cómo lo ingresaste a tu almacén? Y cómo de ese almacén se fue hacia una exportación. Ese es el primer supuesto. Entonces, uno de los puntos es que que debes de tener tu sistema de control de inventarios, del cual también ya he hablado bastante en este canal. Entonces, aquí está el primer supuesto. Segundo supuesto, los medios de los que el contribuyente se valió para almacenar el bien que declara haber exportado o la justificación de las causas por la que tal almacenaje no fue necesario. Si yo llego en una visita domiciliaria, tiene que haber alguna bodega. O sea, yo quiero ver esa bodega, ¿sí? Caso contrario, sistema de control de inventarios, o sea, inciso A e inciso B, tiene que ver con todo ese tema de sistema de control de inventarios. E inciso C, tercer supuesto, y aquí es donde entra el tema del ex-works, los medios de los que el contribuyente se valió para transportar el bien a territorio extranjero. En caso de que el contribuyente no lo haya transportado, deberá demostrar las condiciones de la entrega material del mismo y la identidad de la persona a quien se lo haya entregado. Es decir, no me digas que fue Exwork y que tú lo pusiste en tu planta. Tiene que haber un control de vigilancia en el cual entró un medio de transporte, en el cual hicimos un albarrán de entrega de que la mercancía se entregaba ahí en bodega y el transportista procedía a llevarse esa mercancía. Es decir, se vale el Exworks y te lo está diciendo. En caso de que el contribuyente no lo haya entregado, perfecto. Pero entonces demuéstrame las condiciones de la entrega material del producto y la identidad de la persona a quien se lo ha entregado. Entonces, no basta con decir, ah, bueno, es que fue Exworks, vino por él el transportista de mi cliente. Demuéstralo, tiene que haber un albarrán de entrega, un documento, una firma en una bitácora en donde entró ese medio de transporte que se identificó con una placa, donde vino un chofer que se identifica con tales particulares y se le hace entrega de la mercancía. Esos son los tres supuestos. Y si todavía no te basta esto, esta fracción termina con lo siguiente. La presunción a que se refiere esta fracción operará aun cuando el contribuyente cuente con el pedimento de exportación que documente el despacho del bien. ¿Sí? Es decir, aún teniendo el pedimento te pudieran decir, ¿sabes qué? Esto no es una exportación. No van tras eso, o sea, no te preocupes. Teniendo el pedimento, de alguna manera tú puedes echar para atrás el tema de que no es una exportación. Pero quise aclararte con este artículo para que lo entiendas. O sea, una exportación implica no solamente facturar a tasa del IVA al 0%. Es indispensable en todos los casos contar no solo con esa factura que cumpla con ese complemento de comercio exterior, en el caso de ser clave A1, sino que además
tendré que tener mi pedimento de exportación y además un sistema de control de inventario en donde esté toda la trazabilidad de cómo se movió ese producto desde que era una materia prima hasta que salió como producto terminado o de cómo adquiriste ese producto que a su vez revendiste al extranjero. Eso es lo que quiere ver la autoridad. Así que si eres de esas empresas que realiza operaciones mediante el Incoterm Export, que no te has dado a la tarea de rastrear tus pedimentos, de solicitárselos a tus clientes, pon ya tus barbas a remojar porque están a punto de empezártelas a cortar. Es decir, no tarda la autoridad en llegar a tu domicilio y en exigirte la documentación correspondiente. ¿Qué es lo que va a pasar si te encuentras en estos supuestos y no corriges antes de que la autoridad ejerza cualquiera de los actos de molestia que ya comenté? La visita domiciliaria, una revisión de gabinete o una revisión electrónica. Lo que va a pasar es que te van a decir lo que ya te había comentado, que esa factura que tú expediste con IVA a tasa del 0%, como tal no debería haber sido un IVA del 0%, sino un IVA del 16%. Por lo tanto, la autoridad te va a cobrar ese IVA que no trasladaste, te va a cobrar actualización y recargo desde el momento en que efectuaste esa factura y recibiste el ingreso hasta la fecha en que te estén detectando este supuesto, más la multa por no haber trasladado el IVA correspondiente. Por lo tanto, necesitas de ya darte a la tarea de recuperar tus pedimentos de exportación. En lo sucesivo, yo siempre lo he comentado y en el curso de Incoterms 2020 que está, ya saben, en la academia de GMO Academy, es un curso online, yo siempre les comento que es mejor no usar el Incoterm Export, que lo mejor es un FCA modificado. El FCA, este Incoterm, implica que tú como exportador sí haces la exportación y entregas la mercancía ya exportada al transportista seleccionada por tu cliente. Una modificación, porque usualmente en el FCA tú arrastras la mercancía y lo llevas al punto de embarque, ya sea un aeropuerto, ya sea un puerto marítimo, ya sea un puerto terrestre. Si tú no quieres involucrarte en ese traslado de la mercancía y por eso estás vendiendo exports, lo que puedes hacer es eso, es decirle a tu cliente, ¿sabes qué? Yo voy a tramitar la exportación, pero tú me mandas a tu transportista a planta. Al transportista, cuando llegue a recoger la mercancía, le vas a entregar copia de los documentos con la instrucción de comunicarse cuando llegue a ese punto de embarque, que usualmente es una aduana, con X agente aduanal, ¿sí? Y ese agente aduanal lo pagas tú. De esta manera te evitas el problema de que como el agente aduanal está trabajando para tu cliente, el agente aduanal no te remite a ti la documentación y te encuentres en este supuesto de no poder amarrar esa factura con IVA a tasa del 0% a un pedimento de exportación. Entonces, de aquí en adelante, mi consejo sería, ya no me hagas operaciones Exworks, a menos que puedas hacer un muy buen contrato con tu cliente. Es decir, que hace cliente en el extranjero mediante papelito, habla, le diga, ¿sabes qué? A partir de ahora me mandas el pedimento de exportación una vez que lo has tramitado. De no ser así, yo ya no te puedo vender Exworks y nos vamos a FCA con entrega en planta para yo asegurarme de hacer la exportación. Obviamente tendrás que hacer un ajuste en precios porque si estás vendiendo Exworks, tú no estás cobrando ese despacho de exportación, pero si ya vas a cambiar a esta modalidad de FCA, tendrías obviamente que hacer el ajuste correspondiente al precio de la mercancía. Ese es el consejo que te puedo dar para que de aquí en adelante no vuelvas a caer en estos supuestos. Así que ponte ya a trabajar nuevamente. Recuerda que la próxima semana vamos a seguir hablando sobre esto. Tienes una semana para hacer esta compulsa que te comentaba con los expedientes que ya tienes, verificar pedimento contra facturas, detectar facturas que no están amarradas contra pedimento, verificar contra tu listado de operaciones de comercio exterior los pedimentos de exportación faltantes en tus expedientes, solicitar copia certificada, buscarlas con tu cliente, con el agente aduanal de tu cliente, con quien sea, tratar de recuperar esos pedimentos y empatarla con esas facturas para armar el expediente de comercio exterior. Así que, pues bueno, ya hablamos de activo fijo y cómo protegerlo. Ahorita te estoy hablando de cómo evitarte una multa bastante onerosa en materia de IVA. Y continuamos con esto la próxima semana para que en caso de un acto de molestia no salgas tan raspado. Nos vemos el próximo jueves. Que tengas un excelente día, tarde o noche, según sea el caso.